Queridos yogis, pero voy a tratar de, con esta pequeña invocación, tratar de serenar nuestros espíritus para que de esta manera logremos el propósito para el que nos hemos reunido. Perdón un momentito. Ya. Con el tiempo a cuestas se siente el peso del pasado. Tal vez una alegría o un dolor. Es un episodio que rasguña nuestros recuerdos. Voltear nuestra mirada evanescente para retener mediante la captura de nuestra memoria momentos que reclaman una sonrisa o tal vez la pena de una lágrima que apacigüe en ambos casos los aleteos de nuestros sentimientos. Con qué entusiasmo y alegría esperamos el sábado y los lunes. Esos instantes que se prolongan en la quietud en la que nos encontramos todos, esperando, tal como dice nuestro lema, y una de nuestras misiones, cada día de esos, aprender algo más de ustedes, mis queridos hermanos. Esperemos que la esperanza continua nos siga acompañando al regreso y estando juntos en ese andar de la vida. Y también, ¿por qué no?, en la senda de la eternidad. Presencia inmarcesible, inagotable, gracias a una sola palabra que engloba todo: el amor. Gracias, querido hermano presidente. Muchísimas gracias a ti, mi hermano Freddy Mitchell, por realizar esta reflexión tan profunda y tan interesante que nos llena de gozo, porque justamente ese es el objetivo: compartir, compartir y compartir. Muchas cosas hemos compartido aquí, emociones, conocimiento, fraternidad y ahora hasta fútbol con toda esta ola mundialista. Así que muy, muy contentos hemos estado. Muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos empiezan a seguir ya por el Facebook público, a quienes los invitamos a ingresar a la sala del Zoom. En la parte superior de la publicación encontrarán el enlace de ingreso a la sala. Basta con que le den un clic y con eso acceden a nuestra sala, en donde tenemos bastante aforo para recibirlos. Si deciden continuar en el Facebook, les agradeceremos puedan compartir en sus muros esta charla y todas las demás, como siempre lo han realizado, y lo cual agradecemos porque es la forma en la que nos ayudan
a cumplir justamente con esta misión y lema, como dijo nuestro hermano Freddy Mitchell, que es democratizar el conocimiento. También le doy la bienvenida a todas las personas y hermanos que ya están en el interior de la sala del Zoom. Y el día de hoy, pues tenemos una conferencia muy interesante, pues, una corrida, una triada de grandes hombres que han impactado de diferentes formas a nuestra Latinoamérica. Y bueno, pues el día de hoy le corresponderá a nuestro respetable hermano Jorge Balcázar Nara dar conducción a esta conferencia. Y bueno, pues le doy la palabra para que continúe con los trabajos del día de hoy y desde luego nos haga la presentación, que no necesita presentación, nuestro respetable hermano Carlos Alejandro Sebey. Adelante, mi respetable hermano Jorge Balcázar. Con vuestra venia, presidente. Gracias por honrarme con tan magnífica dedicación a algo al SEMI. Esta es nuestra institución que hoy celebra las 309 conferencias públicas, masónicas y de todo, democratizando el conocimiento y desarrollando la tecnología también a través de él. Ya lo dijo el hermano presidente, no es necesario presentarlo, entonces ya no voy a hacer nada yo, entonces ya está todo salvado. Se trata de un eximio masón, don Carlos Alejandro Sebey. Es un personaje dentro del SEMI, es un aporte valioso, es consejero por la Argentina. Él nació por obra y gracia del Dios Santo y Divino Señor, el día siguiente de que él nació, 25 de diciembre, él nació el 26 de diciembre del año 1950. San Nicolás de los Arroyos se llama el lugar que vio la luz este hermano nuestro. Tuvo unos padres extraordinarios, don Carlos Dionisio Sebey y doña María Lilia Agustina Carvajal. El hecho de tener padres ya es una esperanza para cada uno de nosotros. Él, a su vez, convierte esa bondad en un matrimonio con la señora Ethel Silvina Soledad. Y lo más interesante que tiene el humano son los hijos que da la sangre, los hijos que da quizás adoptar, tener un hijo ahí en el hogar. Él tiene 3 distinguidas damas: María Carolina Sebey, María Agustina Sebey y Delfina Sebey. En esa historia que él tiene natural que Dios le ofreció, él es un estudiante meritorio, egresado de la Normal Superior de Profesorado Rafael Obligado. Ese se llama la normal en la que él estudió. Además, como yo siempre veo en los docentes que estudian normal, siempre hay otra profesión. Y él tiene un egreso de abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, con capacitación docente también para trabajar en la universidad. Tiene varios niveles en la universidad, como todos tenemos, como lo hemos hecho. Es un estudio de posgrado muy interesante en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad súper prestigiosa. Muchos bolivianos han estudiado allá. Y termina ese maestrado con una tesis versado en políticas educacionales provinciales, que es un tema raro, porque por lo general siempre tendemos a otros niveles en la educación. También estudió fuera del país, Argentina, efectos sociales de crisis económicas como consecuencias para la política social. Él estudió en Costa Rica el año 1984 en la CEDAR, de la Confederación de Estudios de Sistemas Sociales. Hizo varias convenciones profesionales, entidades universitarias, teórico-prácticas, ejercicios, revisión de contratos de imprevisión en la Argentina,
estudios legislativos también hizo hasta por allá por el año 1980, tuvo grandes jornadas de la economía del derecho en estos años tan progresivos que él tuvo en conocimiento y trabajo de profesional. Hay un curso que me llamó la atención, las primeras jornadas que se realizaron en psicología en San Nicolás, que fueron famosas porque fueron muy publicitadas en esos años. Tiene muchas actualizaciones en derecho, especialmente derecho comercial, donde lo ayuda a trabajar en todos sus temas actuales inclusive. Tiene varias temáticas de educación, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Fundación Sergio Karakachov, que es una fundación muy interesante, cuya diversidad en el país del cual es la Argentina se trabaja bastante. Ha trabajado en autonomías universitarias, tiene muchos detalles de sistemas profesionales, es editor de algunos libros, algunas publicaciones en la editorial Ediva, y una publicación muy importante que había en la Argentina, no sé si existe todavía, Protagonistas. Tiene actividad docente en la educación, en la universidad, es un profesor ya consagrado con el ISDF, que es algo muy interesante en materia de conocimiento educativo. Fue asesor también en los gobiernos, ha trabajado en la política, no sé si como político o como técnico, pero fue asesor del Ministerio de Educación de la Nación y vocal de la normalización de aquellos años. Consejero general también de Cultura y Educación desde 1996. Es uno de los miembros redactores del Reglamento General de las Instituciones Educativas que rige en la provincia de Buenos Aires y que se ha extendido a todo el país. Fue secretario en varias convenciones de juventudes, en la parte de actividad política, coordinador también de consejos escolares, que esto es importante. Tuvo actividad universitaria también de dirigente, también dirigente institucional de los docentes. En fin, es bastante amplio el currículum protagónico del hermano Carlos Sebey, lo cual le da autoridad para trabajar en lo que hoy día nos va a dar y como ya todos lo conocemos. En cuanto a la ubicación masónica de su vida, él es iniciado el año 2009 en la respetable logia La Plata número 80 del Oriente de La Plata, de la obediencia de la Gran Logia de Libres Aceptados Masones de la República Argentina. Siguió los lineamientos, los escalones de la iniciación y fue venerable maestro en la respetable logia número 80 y Democracia del Oriente de La Plata. También fue presidente de la Logia Perfección, fraternidad número 31, la Logia Perfección es del 1 al 14, perdón, del 4 al 14, y eso es importante saber que está trabajando en el escocismo. También fue primer vigilante del capítulo Rosacruz Concordia del Valle de Buenos Aires. Es segundo gran vigilante de la respetable logia de 19 de noviembre, número 639. Es sublime caballero aerópago del grado 30, de ese famoso consistorio que es Temple número 12. Actualmente es ilustre y poderoso hermano de la respetable logia 19 de noviembre. Es miembro honorario, miembro activo de varias logias en la Argentina, y una que resalta es la respetable logia Albert Schwetzmer del Oriente de Cava. Ha estado en consejos nacionales de la masonería, especialmente en aquellos de observatorio de la ciudadanía de la masonería argentina, que ha sido un cuerpo colegiado muy interesante. Me tocó trabajar alguna vez por allá. Integra actualmente la Academia de Estudios Históricos
de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones. Tiene alguna actividad paramasónica como ser miembro del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, su ex secretario ejecutivo. Es profesor invitado continuamente de libre pensamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral. Fue director, no me gusta la palabra fue director de la Cátedra de Libre Pensamiento de la Masonería Argentina en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en conjunto, esta personalidad que ha trabajado tanto en su perfeccionamiento académico, docente y profesional, también lo ha hecho en el aspecto masónico. Ya lo conocemos, pero para quienes no lo conocían, ya tienen hoy la bendición de tener este didacta que nos va a obsequiar prácticamente este tema: Alfaro, Juárez y Sarmiento, tres grandes e importantes seres vivos. Voy a hacer un simple comentario de esto porque el correlator, el administrador, el promotor no tiene que intervenir en las respuestas a los hermanos, es el que da la conferencia. Los seres vivos tenemos como característica, entre otras las de presentar una organización jerárquica muy compleja de nuestro organismo. Así están sus moléculas, sus átomos, están distribuidos entre nosotros, ¿no es cierto? Que son numerosos y adquiere una disposición complicada en nuestra organización. Estas moléculas no están distribuidas al azar en todos nosotros. Eso lo saben los biólogos. Pues, debemos saberlo todo, sino que forman muchas estructuras submicroscópicas. Y los estudios, la formación, el carácter, el temperamento lo indican a uno, que estas estructuras submicroscópicas solo son visibles al microscopio electrónico. Pero lo que nosotros manejamos en nuestra mentalidad como masones, tenemos unos organismos intracelulares que nos da la masonería, que nos dan estos detalles que nosotros tenemos para trabajar, obedeciendo planes bien simples, pero muy importantes para nuestro quehacer, para nuestra formación, para lo que tengamos que pensar. Son células similares entre sí, cumplen funciones determinadas, es decir, que nosotros tenemos un conjunto de órganos que realizan una función vital, específica cuyo nombre es sistema. Nosotros tenemos un sistema especial, y me imagino que todos los masones lo vamos cultivando cada vez. Y me imagino también que estos tres personajes, Alfaro, Juárez y Sarmiento, tuvieron esa función de este sistema completamente activa, exitosa, óptima. Muchas gracias, y tiene la palabra el muy respetable hermano Alejandro Carlos Sebey. La modalidad de esta reunión va a ser la siguiente. Cuando termine el hermano Carlos Sebey, voy a escoger 3 o 4 asistentes para que les voy a dar el nombre, y ahí le voy a decir que por favor nos den su opinión, así que los celulares guárdenos un poco, tomen algún apunte de los que le pueda. Va a ser al azar, entre 3 y 5 personajes que están acá, de los que vamos a llegar a 100, y de ahí cedemos la palabra ortodoxamente ya utilizado en el SEME. Muchas gracias. Adelante, hermano Carlos. Gracias, querido hermano Jorge, por la presentación. La verdad que uno mira para atrás y no se da cuenta de cómo ha invertido el tiempo, ¿no? Y que a alguien se lo recuerde sirve, porque lo pone frente a un espejo y en realidad sube la vara de lo que uno puede transmitir. Creo que esto es un aprendizaje que todos debemos hacer, porque siempre somos eternos aprendices, y cuando uno llega a una determinada edad, yo voy para los 72, mirar para atrás suele ser pesado, pero en la medida en que uno ha transcurrido la vida con alegría y con trabajo,
trabajo y trabajo, como decimos habitualmente, creo que la tríada de los tres maestros que nos ocupan hoy nos enfrentan con esa posibilidad de hacer un balance. Y yo quiero bajar las expectativas a los queridos hermanos y a todos los que nos están escuchando las ciudadanas que nos están escuchando, porque en realidad yo no voy a hacer un aporte histórico importante. Voy a tratar de hacer una lectura masónica de los tres hermanos, de modo de saldar para lo positivo de este tiempo histórico que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Así que si que el querido hermano Anatayel me permite compartir pantalla, lo haremos ya. Ya estás como administrador, hermano. Gracias, querido hermano. Ahora sí. Bien. ¿Por qué hemos titulado Tres maestros en sus trabajos? Porque en realidad la preocupación de tanto Alfara como Juárez, como Sarmiento, es una preocupación de maestros en el sentido profano de la palabra, en el sentido de poder producir cambios importantes en la estructura de sus respectivos países a la hora de la construcción de los sistemas educativos de cada uno de ellos. Y no hemos elegido al azar, hemos elegido uno del norte de Latinoamérica, uno del centro de Latinoamérica, exactamente en la línea del Ecuador, y otro del sur de las Pampas, aunque Sarmiento tiene un componente andino, porque en realidad nació en San Juan, que es una provincia andina de Cuyo. Dice Eloy Alfaro, y esto quiero hacer un agradecimiento, adelantar un agradecimiento al querido hermano Jorge Huele, que me facilitó material relacionado con Eloy Alfaro. En la nueva república había que configurar las funciones e instituciones estatales de un modo distinto al de la época colonial. Era necesario dar forma al constitucionalismo y expedir las leyes en acuerdo con las constituciones dictadas. Y se Hermano, precisaba se con ve, urgencia perdón, atender... que La te pantalla no interrumpa. está trabajando, querido Se hermano ve Atayer. negra. A ver ahora. No, aún no. Habría que compartir y dejar de compartir y volver a... A ver ahora. Apenas se está compartiendo. Avanza para que se vea. Ahora sí. ¿Se Se ve? difuga. No, se ve negra. Avanza algunas láminas para que se vea. Ahora, querido hermano Jorge. No, no se ve. Volverla a abrir, no directamente, sino para ver la pantalla y después ya abrir el trabajo. Estás Estoy abriendo directo. haciendo eso. Ah, ya. A ver, vamos. Ahora sí, perfecto. Ahí manejate para abrir la La exhibición. amplío al 100%. Sí, ponle la copita. La copita Y la famosa. copita. Esa copita ponle, un clic, listo. Se ve lo del pensamiento de Eloy Alfaro, lo leo nuevamente. En la No, nueva creo que con la república. copita es donde se ve negro. Ah, ya, entonces bájalo entonces. Y sin copita vamos a trabajar. Sin copas, para que sea más ameno. Volver a entrar. Sin copita. Debe ser la copa que tengo al lado. Es el vino del Mar del Plata. No, este es el vino del Valle de Uco. Cuidado que diga Alex de Temuco.
Ahora sí. Sí, un clic más. Sin ampliar. Ahí trabaja ahí, trabaja ahí, Ahora sí. trabaja ahí. Con clic, ahí, no abras ya la pantalla. Trabaja ahí. Baja la lámina ahora, otra lámina. Se estás bajando mucho. Ahí está bien, perfecto. Ahora sí, una por una. Muy bien, En la Carlito. nueva república había que configurar las funciones e instituciones estatales de un modo distinto al de la época colonial. Era necesario dar forma al constitucionalismo y expedir las leyes en acuerdo con las constituciones dictadas. Y se precisaba con urgencia atender la situación económica derrumbada seriamente afectada por las guerras de la emancipación. Del texto Eloy Alfaro, Pensamiento y Políticas Sociales, editado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en Ecuador, página 13 del 2012. Me parece que este pensamiento de Eloy Alfaro es un indicador de la situación de muchos de nuestros países al momento de la discusión de las políticas públicas como consecuencia de las constituciones que se fueron aprobando en los diferentes lugares. Y este es el pensamiento de Benito Juárez. La instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposible los abusos del poder. Está citado a página 5 por Jaime Hugo Talardón Escobedo en su texto Benito Juárez, la educación y el Estado de 2006. Está en el reservorio de la UNAM, Facultad de Derecho, Biblioteca Virtual, y este material me fue facilitado por el querido hermano Manuel Gamio. Y por último, las ideas de Sarmiento. Antes de asumir la presidencia de la Nación, según el texto citado por Enrique Anderson Inberg en Genio y Figura de Domingo Faustino Sarmiento de Deva 1988, Sarmiento dijo algunas cosas que la verdad que cuando tuve acceso al material me sorprendieron. La ley dice que se persiga a los vagos, pero ¿cuáles son esos vagos? ¿Quiénes lo han hecho vagos sino los gobiernos que no lo educan? Si tomamos como vagos a uno de los gauchos de la campaña y buscamos su genealogía, ese gaucho será acaso un descendiente de los conquistadores, unos dueños de la tierra, y que hoy no tiene un palmo de ella donde reposar su cabeza. Para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo para que todos sean iguales. Dos reflexiones que me parecen importantes. Una, con referencia al texto de Benito Juárez, cuando se habla de instrucción, en aquel tiempo histórico, en 1850, se hablaba de instrucción con la idea de educación, tal cual la consideramos hoy en el sentido amplio de la palabra educación. La instrucción que se compatibilizaba en aquellos años con el aprendizaje de las primeras letras ha evolucionado de modo tal que incluye algunas otras cosas. Y la otra cosa, la otra referencia que quiero hacer es con relación a la última frase del discurso de Sarmiento. Enseñarle a todos lo mismo para que todos sean iguales. Yo creo que esto está en crisis en los sistemas educativos de cada uno de nuestros países y por lo tanto esta es una afirmación propia de aquel tiempo histórico que no se puede tomar al pie de la letra. Creo que han cambiado muchas cosas y que por lo tanto uno podría poner entre paréntesis esta afirmación de Sarmiento. ¿Cuáles son las condiciones históricas comunes de los tres? La larga lucha por la independencia política. Sarmiento es nacido en 1811 y por lo tanto, y Eloy Alfaro en fecha similar, y por lo tanto no se puede afirmar que son de la generación pre-revolucionaria. No participaron, la mayoría de ellos no ha participado de los acontecimientos del levantamiento contra la colonia española y pues, sí participaron del tiempo de la larga lucha por la independencia política en la Argentina de 1810 hasta 1816, en que se declaró la independencia política. Pasó
bajo el puente, y Sarmiento tendría 5 o 6 años al producirse la Declaración de la Independencia. La dificultad de los procesos ecuatoriano, mexicano y argentino en la construcción de los estados nacionales, la guerra interna y sus expresiones particulares y la pertenencia a la masonería son las tres condiciones, son los elementos que, son 4 en realidad, son condiciones históricas comunes a los 3 que estamos analizando. ¿Cuáles son sus denominadores comunes, además de las condiciones históricas? Primero, que son latinoamericanos y criollos. ¿Qué quiere decir esto? Que son hijos de españoles o de la tierra. Sus vidas transcurrieron durante los procesos de las respectivas independencias nacionales y los de organización de los estados-nación. La diferencia de los de origen no les impidió asumir los compromisos de la hora. Es decir, la vocación por lo que se denomina el bien común o el bienestar general ha sido condición sine qua non de las 3 personalidades. ¿Cuáles fueron sus acciones comunes? Coincidieron en el esfuerzo por la propagación de la educación e instrucción, esto retoma la aclaración que hice, coincidieron en el papel protagónico del Estado-Nación recientemente consolidado o en proceso de consolidación en el diseño y la ejecución de la política educativa, convirtiéndolas en una inversión y no en un mero gasto. Coincidieron en asegurar la libertad de pensamiento y el laicismo del modelo social que impulsaban y de las políticas públicas que generaron. Perdón. Riquísimo, el último. La condición masónica de los 3. Eloy Alfaro fue iniciado masón en Costa Rica, integró la Logia Rosa de América número 36 de Panamá y perteneció a Logias de Guayaquil. Estos son datos que han sido compartidos por numerosas logias de la Argentina con respecto a Eloy Alfaro. Benito Juárez, más allá o más acá del debate sobre la vida masónica del Benemérito de las Américas, su condición de tal está fuera de discusión. En esta sala del SEMI hemos escuchado varias conferencias sobre las temáticas a las que me remito. Y en realidad no quiero meterme en camisa de 11 varas, como decimos en la Argentina, porque no me corresponde a mí saldar un tema que corresponde a la historia de México. Por último, Domingo Faustino Sarmiento fue iniciado masón en la Logia Unión Fraternal de Valparaíso, Chile, en 1854. Estaba exilado porque se había enfrentado con el gobierno de Rosas. Al regreso de su exilio en 1855 en el hermano país, fundó y fue el primer orador de la Logia Unión del Plata número 1. Esta Logia Unión del Plata número 1 es muy importante en la historia de la Argentina. Después seguramente habrá posibilidades de desarrollarlo o en su momento con la conferencia del querido hermano Nicolás Breglia, que está pactada para el mes de enero, seguramente podrán dilucidar el papel de la Logia Unión del Plata número 1. Pero su nombre ya es un indicador, porque veníamos de la guerra fratricida. En 1860 recibió el grado 33, fue gran maestra de la Logia Argentina, de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, conforme lo dice el libro de Lapas de Alcibía de Lapas, Masonería Argentina a través de sus hombres, página 356. La pregunta que subyace en este tema es si hay casualidades o hay causalidades. Es más que oportuno preguntarse si la actitud de cada uno de ellos frente a las condiciones respectivas de sus tiempos y países son meras casualidades o reconocen una causalidad. Mi respuesta es disyuntiva, no hay casualidad. Según el diccionario de la Real Academia Española, ella es la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar. Página 81 de una vieja edición de la Real Academia que tengo en tapa dura, con papel de aquel tiempo histórico. Suena la definición que el viejo derecho romano supo general para el caso fortuito. Cuando yo estudié abogacía en Santa Fe, se me enseñó que el caso fortuito es aquello que aún previsto no puede evitarse. Hay causalidad, el mismo texto
de la Real Academia define de causal, causa, origen, principio, en filosofía, ley en virtud de la cual se producen efectos. En tiempos de confabulaciones internacionales, complot illuminati y o reptilianos, pueden sostenerse que los tres grandes maestros, no en sentido masónico, sino en sentido profano, grandes maestros, acordaron llevar adelante las acciones que impulsaron, pudieron protagonizar un encuentro al estilo Guayaquil. ¿Acaso contaban con algo más que los chasquis para comunicarse? No hay registros históricos de comunicaciones entre Eloy Alfaro, Sarmiento y Benito Juárez, aunque uno puede inferir que su lectura histórica es común. En mi opinión, la única explicación razonable es la condición común de los tres, masones imbuidos de los tres principios: libertad, igualdad y fraternidad. Podemos coincidir o no con las propuestas de políticas públicas y de diseño del Estado que en sus respectivos países impulsaron. Sin embargo, reconozcamos al menos que no se quedaron quietos en sus talleres. Hicieron suyos el desafío que marcó el paso del accionar de muchas logias de nuestro continente, la actividad fuera de los talleres en la sociedad, participando en la construcción del templo social. Un aporte conceptual. Transcribiré con parte del discurso pronunciado en ocasión del debate de la Ley 1420 de la Argentina de educación laica gratuita y obligatoria, que tiene muchas coincidencias con los debates suscitados tanto en Ecuador como en México alrededor de esta cuestión de la educación laica. Lo hago porque estoy convencido del aporte que ellos hicieron a la construcción conceptual de la movilidad social ascendente. El entonces ministro del Interior argentino Eduardo Wilde señaló en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina lo que sigue. El Estado tiene la obligación de formar ciudadanos, se ha dicho ya. No tiene la obligación de formar judíos ni católicos, pues ello se opone a los fines del Estado y la libertad de cultos programada. Me permito recordar que en aquel tiempo histórico la libertad de cultos era motivo de debate y que las constituciones dictadas en consecuencia de los procesos de independencia, casi todas receptaron la idea de la libertad de culto. Y cuando no la receptaron, como pudo haber sido el caso de Ecuador, hubo un proceso de lucha que inclusive llegó a algo más que, y en eso nos puede ilustrar el querido hermano Jorge Huele, que llegó a mayores. Debe enseñarse en las escuelas ideas universales, no dogmas. Las ideas que se deben enseñar en las escuelas deben ser universales en su carácter presente. Y ninguna iglesia es universal, aunque todas tiendan a serlo. Este texto está en el discurso del ministro, impreso por la Honorable Cámara de Diputados en la página 156, corresponde al debate de la aprobación de la Ley 1420. Y para que tengamos una idea de la catadura intelectual y de la formación académica de aquellas generaciones, yo me voy a permitir agregar este párrafo del discurso de Wilde, que dice textualmente: no discutiré si una escuela, por el hecho de no enseñarse en ella religión, es ateo o inmoral. Me contentaré con decir que la moral es independiente de la religión. La moral ha existido antes de toda forma concreta de culto y que las virtudes cristianas son virtudes universales proclamadas más o menos extensamente por Zoroastro 3000 años antes de Jesucristo, por Confucio 500 años antes y por Mencé, discípulo de Confucio, 300 años antes de la era cristiana, que la moral tiene fórmulas positivas, aunque más abstractas que las religiones. Me parece muy interesante esta transcripción del discurso del masón Wilde, que fue ministro del Interior del presidente Roca, porque en realidad da cuenta de un debate, de una formación académica que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo entenderla, de la generación a que estamos haciendo referencia. Para terminar, yo quiero agradecer al CEMI, al querido ecuatoriano Jorge Huele, al mexicano Manuel Gamio y a todos los que de una manera u otra han contribuido a fortalecer nuestro centro de estudio
masónicos internacionales. Es cuanto, querido hermano Jorge, el discurso y el micrófono es todo tuyo. Bien, vamos a activar los micrófonos para que nos ayuden a darle una batería de júbilo a nuestro respetable hermano Carlos Alejandro Severo. Carlitos, Clemente. Mientras se prepara nuestro hermano Balcázar y los asistentes para levantar las manos o hacer las preguntas o el examen. Muchas gracias a todos. Adelante, mi hermano. Por la atención al... Bueno, sigan con la revista, sí. Mencionaremos 2 artículos de nuestra revista número 19. En esta ocasión se abordó un artículo sobre Aleister Crowley y la fuerza del ocultismo de nuestro venerable hermano Carlos Samuel Martínez de Valle de México. Datos interesantes de este Aleister Crowley. Y este artículo de nuestro venerable hermano Alex Márquez Hernández de Chile, los 4 elementos, también muy interesante la visión de los 4 elementos, la narrativa que va desarrollando. Bien, pues adelante, mi respetable hermano Jorge. Gracias, presidente. Tienes tu silencio. Habíamos dicho en la instructiva inicial, gracias, presidente, que íbamos a invitar a algunos asistentes para que nos den su opinión, porque por lo general somos pocos los que levantamos la mano y trabajamos. No se ofusquen, no se salgan de la reunión. Queremos escuchar bueno, aquí todo lo que se dice es bueno, es aceptable. Y en ese agradecimiento a esta extraordinaria conferencia histórica, como es su característica del hermano Carlos Severo sobre Alfaro, Juárez y Sarmiento, vamos a trabajar. Algunas cosas que hemos escuchado y nos interesa comentarlas, y a veces nos las llevamos y decimos, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no levanté la mano? Tienen la oportunidad hoy día de hacerlo. Y voy a empezar con el asistente Julio Basurto. ¿Qué nos puede comentar? Prenda su cámara y su micrófono, actívelo, por favor, Julio. Don Julio Basurto parece que no está, ha dejado nomás prendido ahí su nombre. Bueno, vamos entonces a solicitarle a don José Salinas Medina, si es posible, nos pueda dar un comentario. Tampoco está habilitado. Bueno, estas son sorpresas. Al asistente René Vargas. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Sí, hermano querido. Si puede prender la cámara, si no, denos un comentario sobre esta extraordinaria conversación que nos ha dado el doctor Carlos Alejandro Severo. Muchas gracias. En principio, agradecerle por esta oportunidad. Soy de La Paz, Bolivia, y me siento honrado por esta, caramba, doctor, ¿no? por participar. Y mire, quisiera así hacer un comentario. Me encantó en principio la exposición y todo lo que se ha expresado. Mire, me llama mucho la atención cuando él hace referencia a, bueno, pueden ser personas vagabundas, personas que no están integradas en la sociedad o que son rechazadas. Pero el tema no es solamente echar la culpa a la persona o señalar que ésta sea el responsable de los males que le aquejan, sino más bien se dio un enfoque que es de la sociedad, ¿no? Que la educación no depende tan solo de una persona, que sí es responsable, pero que también depende de cómo se hace el enfoque desde el Estado, de la educación que se presenta, la forma como la educación ha de ser entendida por una sociedad. Y esto me parece útil porque se replica no solamente en lo que es la sociedad macro, sino también en lo que es la familia o lo que puede significar la familia. Mira, yo tengo un hermano menor, y él está en esa edad de los 18 años, entonces no está seguro de qué va a estudiar. Y por momentos yo me siento
siento que él debe decidir y dejarle por su propia cuenta, pero me doy cuenta más bien que es mi responsabilidad guiarle por el buen sendero, por el buen camino de la educación, para que después él no sea un producto que no haya tenido la educación suficiente tal vez a la cual yo he accedido. ¿No? Y Gracias, por hermano eso, querido. Muchas hermano, gracias. para terminar, agradezco que usted me deje participar. Fue al azar que Expositor. fue escogido usted. Así que me alegra Gracias, mucho que hermano. sea de La Paz también. Muchas gracias. Voy a pedir a nuestro asistente Javier Salazar Guerra a ver qué nos quiere comentar. En un minuto creo que podemos hacerlo. Javier Salazar Guerra, asistente. ¿Está vigente, Javier? Prenda su micrófono, ya lo he visto. Prenda su micrófono. Está apagado su micrófono. El silencio. Ahí va. Ya está. Buenas Gracias, noches, Javier. saludos a todos. De acá desde Nuevo León, del consistorio número 4 de Montemorelos. Soy como a 100 kilómetros de Monterrey. Cuestión de trabajo, es muy bien la investigación del hermano, nada más de que un punto de Juárez. Juárez no era criollo, era indio. Era Zateca o algo así, Oaxaca. Era nada más porque él lo puso que los tres eran criollos. Es nomás una aclaración, nada más no es... El trabajo estuvo bien realizado, hablando del procedimiento político de los 3 tiempos que hubo en los 3 países, que verdaderamente se ha llevado a cabo y los 3 fueron de la época de en cada tiempos de reformas, la reforma de cada país. Y al llevar esa reforma, pues siempre la masonería, desde los tiempos de la independencia de toda América Latina, desde Estados Unidos, siempre ha participado la masonería, o los masones que deseaban esos 3 conceptos que él habla. Son muy buenos conceptos y lo dijo muy claro, que siempre todos los masones hemos hablado y trabajado sobre esos 3 conceptos. Lo felicito, hermano, por su investigación y también por los libros que estuvo trabajando. Tuvo excelente su trabajo. Gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Quiero pedirle al asistente Nelson de Ocaretz que nos pueda hacer un comentario rápido. Su micrófono, Muy bien. hermano. Sí, adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Agradezco la oportunidad. Desde Linares, Chile, quiero decir que me llamó mucho la atención la precisa y explícita, digamos, aclaración con respecto a estos 3 tipos de pensamiento, de Eloy Alfaro, de Benito Juárez y también Sarmiento. Me quedo con el concepto de movilidad social ascendente, porque en ello resume la preocupación en el sentido de masones imbuidos en los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, para lograr, ¿no es cierto?, que la instrucción sea la base de la prosperidad de un pueblo. Y mi hermano boliviano habló de los vagos. Creo que la verdadera democracia está en enseñarles a todos y así evitar, ¿no es cierto?, que proliferen la delincuencia y los vagos. Pero me llamó la atención un concepto que me gustaría, ojalá que se aclarara en un momento dado o cuando se pueda, que habla de la enseñanza a todos para que sean iguales. Yo creo que todos pueden recibir la enseñanza, pero no todos van a ser iguales. Depende de cada uno, ¿no es cierto?, el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. Termino con la coincidencia de ellos 3 en el esfuerzo por la propagación de la educación y la instrucción en sus respectivos países. Es cuanto. Gracias, Nelson. Después de que terminen los voluntarios elegidos, vamos a pedirle al hermano Carlos Seve que nos vaya dando una razón de todas estas cosas, explicándonos, ayudándonos. Quiero pedirle al asistente Rubén Cruz que también nos dé una visión rápida sobre esta hermosa conferencia. Rubén, micrófono es tuyo. Ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad, ¿De grandísimo dónde eres? salario. Identificate, por favor, ¿de dónde eres? Ah, sí, perdón. Rubén Cruz, soy del oriente de Argentina. Argentina, bien.
Y la verdad, bueno, tengo el placer de compartir logia con el hermano Carlos Sebey. Ah, caramba. Es más, él es el culpable de mi iniciación. Yo no sabía eso, pero mira cómo el gran arquitecto nos guía. Bueno, muchas gracias, me gusta. Adelante, La verdad que, adelante. bueno, siempre es un placer. Conozco a Carlos hace más de 20 años, cuando no sabía que era masón. Y la verdad, para mí es un placer siempre escucharlo porque uno aprende. Siempre se está aprendiendo algo. Yo también soy docente y la verdad que siempre tuve en la figura de Sarmiento un faro, una luz a la cual seguir. Después con el tiempo, bueno, aprendí que era masón y hoy estoy aprendiendo también sobre Juárez, sobre Alfaro. La verdad que me llevo un grandísimo salario y no quiero ser mucho más extenso. El agradecimiento, por supuesto, para Carlos y para el CEMI por organizar siempre estas conferencias que son tan provechosas. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias, Rubén, muchas gracias. Y para dar al cupo, nuestro asistente Henry, no sé qué apellida, para que nos dé una opinión. Abrir tu micrófono, hermano, y estamos prestos a escucharte. Todo estará bien dicho. Henry, tu micrófono, para que nos des una opinión sobre la conferencia. Adelante. Caramba, sorprendido. Sí, una sorpresa, es sorpresa ahora. Bueno, brevemente, para los demás que están solicitándola también. Lo que me llama la atención en todo esto siempre ha sido, y tomando en cuenta la diferencia en los tiempos, en los tres personajes planteados, el elemento común que nos va a vincular siempre todo esto es el concepto de república. E inevitablemente también el concepto educación. Los tres, ahora y cuando, como bien manifestó el ponente, no tenían unas vías de comunicación allí como las podemos tener hoy en día, que podemos hablar con un celular en tiempo real, aun y cuando diferentes distancias nos separen, todos llegaron a las mismas conclusiones. Todos procedieron hacia los mismos objetivos, el proceso educativo, una población que tenía que ser educada. Ahora, para no extender, por supuesto, hay un detalle que creo que en algún momento sería prudente que evaluásemos, y es el que las repúblicas que fueron fundadas por estos masones en aquellos tiempos, si bien es cierto que eso fue un logro de una importantísima magnitud y trascendencia, no menos cierto también es que el proceso de la fundación de la república como tal no fue completo. Y más que todo en el proceso educativo, precisamente. No se generó en las estructuras sociales de aquellos tiempos y aún todavía la masificación de la educación que ha debido darse en todos los aspectos. Y especialmente no confundir lo que sería la educación académica con la educación que tenemos en la formación social, moral y cívica, por ejemplo. Otros detallitos, pero bueno, sería como para irnos de muy larga. Importante, sí, concluyendo, me parece que son los elementos puntuales. Que tres personajes, habiendo asumido los roles que asumieron y que hayan llegado a las conclusiones que tuvieron, inevitablemente deja a entender de que estudiaron, se formaron, se nutrieron de la fuente que la francmasonería les transmitió a los tres. Y por eso les es común que hayan llegado a esos puntos de manera casi igual, ¿no? Para todos. Creo que la fuente es que se nutrieron, ¿no? Bebieron de la misma fuente. ¿Qué es tu apellido, Henry? ¿Qué es tu apellido? Díaz, perdón, Henry Díaz, iniciado en la Bella Altagracia 24, Oriente de Cumaná, Sucre, Venezuela, para venerable maestro en la perfecta memoria número 2 del mismo Oriente, actualmente radicado en el oriente de Sao Paulo, el Gran Oriente de Brasil, donde quedó la orden para todos. Bueno, obrigado, gracias. Ahora vamos a pedir una dama, Ana Clara Pico Lambert,
que nos pueda dar una opinión para cerrar este ciclo de sorpresas. Bueno, buenas noches a todos. Aquí desde el interior profundo de la provincia de Córdoba, Argentina. Yo soy profana. Quiero decir bueno, que me parece las tres figuras son controvertidas. En el caso de que más conozco por ser argentina y por ser historiadora es el Sarmiento. Sarmiento es una figura muy controvertida en la Argentina. El concepto de educación que entendió Sarmiento no es el concepto de educación que entendemos nosotros ahora, y creo que la educación fue un dispositivo para amalgamar la población de tantos inmigrantes que teníamos en ese momento, para amalgamar la cultura como elemento civilizatorio de ese Estado-nación que se estaba conformando hacia 1880 en la Argentina con el lema de orden, de paz y administración, ¿no? Controvertí a Sarmiento porque no creo que le hayan interesado mucho los vagos, ya que le hizo la guerra a la mayoría de los caudillos, sobre todo los caudillos del interior que representaban los valores y los intereses populares, hasta incluso que los asesinó, y sobre todo porque fomentó una inmigración, y no la inmigración española ni italiana, sino una inmigración del norte, con una preferencia, con un fisicalismo social claramente marcado en su ideología. Perteneció en la Argentina a la generación del 34, que tuvo que ser exiliada por no coincidir con las ideas del caudillo Rosas. Perteneció junto con su amigo y enemigo, que fue Alberdi, y también con Echeverría, y conformaron después lo que nosotros conocemos también como esa generación del 80 que fue extranjera y extranjerizante. Más allá de ser un criollo, fue un extranjero y un extranjerizante que nunca apostó a la población nacional. Bueno, esa es más o menos mi idea de Sarmiento. Muchas gracias. Gracias, Clara. Las palabras de Sebey, excelentes. Mis respetos a Sebey. Bueno, es su paisano. Y bueno, y me alegra estar acertando aquí quién es más o menos una historiadora. Yo no sabía que usted era historiadora, pero nos ha complacido mucho. Muchas gracias, Ana Clara Pico Lambert de la Argentina. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos. Me gustaría unos 2 o 3 asistentes más, pero vamos con nuestros consuetudinarios expositores. Vamos a deleitarnos ahora con la señora y doctora Gabriela Vera Lapuente. A ver, adelante. Por favor, micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todos, queridos hermanos y visitantes. Pues un tema muy interesante, así como lo dijo ahorita Ana Clara, son personajes controversiales. Juárez, aquí en México hay muchas personas que dicen cuidado y lo toquen, porque, bueno, ha llegado al mito y a ser muy deidificado, pero bueno, todos tienen cola que les pisen, historias oscuras y demás. Son 3 personajes que por su época histórica vivieron seguramente racismo, siendo criollos y siendo indio, de San Pablo Guelatao, nuestro benemérito de las Américas Juárez. Él tuvo la oportunidad de acercarse al estudio gracias a la iglesia, gracias a su padrino, porque los indios en ese momento no tenían esa oportunidad. Entonces, él fue un privilegiado, y realmente su comportamiento, realmente su manera de desenvolverse por la vida no era la de un indio, no era la de un indígena, no. Él tendría la fisonomía, tendría los rasgos culturales tal vez, pero realmente su desenvoltura era como de un cacique español, realmente, porque así se comportaba y así se llevó. Tuvo muchos privilegios, tuvo aciertos y desaciertos, y bueno, como dicen que la historia se los juzgue y demande, pero también anduvo por toda la República, y no precisamente por visita, y no precisamente por cultura, anduvo trayendo todo
biblioteca de toda la historia de la nación, la anduvo cargando por todos lados, escondiéndose, huyendo y demás. El tema increíblemente tratado porque abordó esos rasgos que los hicieron símiles. El hecho de ser masón, digo indio porque así se le refiere aquí a Benito Juárez como indio, sabemos que es indígena, pero bueno, vivieron una época histórica muy semejante, tuvieron la oportunidad de ver la luz y tener el conocimiento, y ahí, en ese momento, nosotros podemos dilucidar que nuestra institución en todos los orientes va llevando de la mano los mismos principios, ¿sí? De libertad, de igualdad y de fraternidad. Y esto nos hace, pues, ver que todos, al final de cuentas, en esta institución tenemos las mismas oportunidades. Pero igual también lo dijo Henry, el querido hermano Henry, y también otro de los hermanos lo comentaron, no todos tenemos las mismas oportunidades en nuestras naciones. No fue perfecto lo que se logró por la educación, porque hay muchos factores que intervienen en ello. Hay mucha legislación, ahora es mucho manoteo político, porque se utiliza mucho las instituciones escolares del gobierno, pues no con una formación que fuera la pretendida, como para tener todos una instrucción adecuada. Realmente estoy de cerca de la docencia, durante 27 años di cátedra, entonces en la Universidad Autónoma de Baja California, y en algunas otras instituciones. Trabajé para el Instituto Nacional de Artes, entonces pues sabemos más o menos cómo se cuecen las habas en la cuestión cultural y educativa de nuestro país. Y realmente lo que se está formando en las escuelas de gobierno son obreros. Y desgraciadamente nos dicen que no queremos que todos sean iguales y queremos, porque así lo dicen en los lunes de formación de honores y demás, queremos emprendedores y empresarios, pero la realidad es que los estamos formando para ser obreros. Es muy rara la escuela que tenga una formación diferente. Vienen siendo las particulares las que nos dan ese tipo de formación. Por lo demás, a nivel histórico, ¿hicieron mucho? Sí. ¿Hicieron un cambio? También. ¿Fueron parteaguas sociales? Sí. ¿Intervinieron en lo que pudieron, hasta donde les permitieron? Porque siempre hay un límite. Y bueno, por mi parte, es un tema muy largo al que abordar, porque hay mucha historia, pero es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, muy interesante. Podemos hablar toda la noche, ya son años de historia con ustedes y nos queda muy bien para todos. Muchas gracias, Gabriela. Querido hermano Ajax, prende tu cámara, por favor, y tienes el uso de la palabra para darnos tus bellos comentarios. Buenas noches. Buenas Qué noches. placer escucharles hoy, hermano Sebey. Muchas gracias por compartirnos esto. Hay muchas cosas que mencionar. Es un tema que me apasiona, pero quiero tocar 3 cositas solamente. El Estado tiene obligación de formar ciudadanos. Perfecto. No se trata de formar a nadie con respecto a un dogma, creencia religiosa, etcétera. Por eso debe ser laico. Pero al ser laico, los atacan que es atea o inmoral. Y este es un tema que me apasiona mucho. Por lo cual quiero aprovechar, aparte de agradecer y felicitar al hermano Carlos Sebey, tengo aquí a mi hermano Jorge Balcázar. Y para no ser injusto, quisiera pedirle
que así como la masonería fue una coincidencia entre estos tres hermanos para coincidir en las propuestas, en las circunstancias que vivieron, y podemos entender ahora qué han hecho por un país. Me gustaría escuchar qué ha hecho el catolicismo al llegar a estas naciones. Yo creo que es justo escuchar esa otra parte. Posiblemente tenemos aportaciones del mismo nivel, diferentes, mejores, no sabría decirle. Les hago la propuesta porque nunca he escuchado esta propuesta cuando sí se ataca esta otra posición laica, donde se busca que el ciudadano sea universal, pero no como una religión universal o algo así, que sí tienden y se pretende la universalidad. Entonces, mi hermano Jorge, te hago esa propuesta, eres conocedor de este tema y para mí sería muy excelente. Agradezco, hermano Sebey, la presentación de hoy. Gracias. Gracias. No está en mi rol, pero cuando me provoca yo me motivo. Muchas gracias, Ajax. Voy a ser claro en 3 líneas. Las constituciones de Anderson han dado lugar a muchísimas interpretaciones. Y perdón, querido Carlos, por lo que puede servir como fundamento único a la masonería. Y no voy a hacer revelaciones, por supuesto, porque hay personas que no son de la masonería. Pero hay que reconocer que en un principio la masonería fue concebida como una religión en sentido racionalista. Y lo dice nuestro patriarca Anderson, naturalístico y racionalista. Como la religión de la razón, como ya se ha dicho y muchas veces lo hemos dicho. Algo así como, bueno, yo soy kantiano, como la posición kantiana, una manifestación divina inmanente en el hombre, o como un resultado de la escuela estoica, que eso es lo que nosotros, todos los masones acá debemos saberlo, que tuvo mucha influencia en los sentimientos y el pensar de los siglos XVII, XVIII y XIX inclusive, que afanosamente sí buscó la masonería una religión católica o le hace universal o lo que sea. Pero puedo decir en resumen que de todo el desarrollo de la francmasonería es importante deducir 2 cosas. La francmasonería no es una religión. Eso está claro, no hay donde perderse. No es enigma de la religión tampoco. ¿No es cierto? Por lo tanto, no puede encontrar en ella algo implícito o explícito, pero sí es antiatea, no es atea, no permite ateos. Tampoco tiene campo neutral de las ideas confesionales, etcétera, etcétera. En una de las cosas que hemos aprendido los masones, y seguramente todos lo sabemos allá por el año 1880, 1878 más o menos, una gran reunión de maestros alemanes en Berlín. Y dice ahí muy claramente, porque había unas controversias en Europa, que la religión, que los laicos, que los estoicos, sí, se combatió a los laicos y se convirtió a la masonería. Y ellos dijeron lo siguiente, y eso lo acuerdo muy bien porque iba a una charla de esto en alguna institución, no exige a sus miembros, la masonería, ninguna confesión dogmática. Eso está claro. Y la iniciación no debe depender de una confesión religiosa, política o social. Eso está también claro. Y por lo tanto, el gran arquitecto del universo es nuestro. Ahora sí, hay gente ignorante. ¿Y quién es el que ataca a la masonería? El ignorante, pues. El ignorante, ese es el ignorante. El otro día han incendiado templos en algún país, etcétera, etcétera. Y esto, aquí nos da la pauta la masonería alemana, que nunca la hemos tomado muy en cuenta, esta teoría anglosajona y germana, que dan una indudable traducción de lo que es teísmo, lo que le gusta al hermano Ajax, en sentido de una creencia en Dios como persona. Lo damos, eso es así. Hay un grupo intermedio que trabaja en todo, pero todos somos a la gloria del gran arquitecto del universo. Tenemos un principio ordenador, no debemos hacerlo allá, ni equivocadamente decir que no.
La interpretación dogmática no permite la masonería, y sea cual sea la situación. Los masones ofendidos que salieron de la Alemania y de la Inglaterra fueron los que fundaron estos colegios antimasónicos, o sea, laicos, llamados laicos, que tampoco es en realidad lo que dice. Pero voy a terminar con esto que decía Fichte, un famoso filósofo. La francmasonería no es religiosa, pero piensa y actúa religiosamente. Otro día vamos a tener una charla sobre esto más amplia, más linda. Tus conocimientos son vastos y gracias por darme esta oportunidad de decir cómo hacemos con las religiones y todo eso. Muchas gracias. Ahora vamos a conceder la palabra a un gran didacta, gran docente extraordinario, Anastasio Suárez Requena. Adelante, Anastasio. Gracias, mi ilustre hermano, y gracias a todos y felicitaciones al hermano por la presentación y las comparaciones que hizo de estos tres monstruos, de estos grandes talentos que conmovieron a la humanidad, cada quien desde su centro de trabajo, de su patria, pero que infiltraron en el mundo ideas muy avanzadas y sobre todo para aquella época y sobre todo por las condiciones que todavía vivía América al lograr su independencia, países incipientes. 2 o 3 aclaraciones, si me permiten. Efectivamente, Juárez no fue criollo, pero tampoco fue indio. Él no era de la India. Juárez fue indígena. Por otro lado, Juárez fue una persona extremadamente sencilla. Él reflejaba sus ideales, sus prácticas, fundándose en los sentimientos de su nación de origen, que era la zapoteca. De ahí, pues, que su humildad era tan grande que cuando fue masón, el único puesto que siempre desempeñó fue el de guardatemplo. Por más que le insistían, según algunos escritores, de que pasara a ocupar algún impuesto relevante, él mismo no lo aceptaba. Él recibió un pueblo extremadamente atrasado en cuestión educativa, que era tanto el desprecio que había hacia los grupos indígenas, que los mismos indígenas entre sí se despreciaban unos a otros. Existe una anécdota curiosa de que cierto hacendado invitó a Juárez a un almuerzo allá por el estado de Veracruz, y la empleada, la trabajadora, la que servía la mesa, no le atendía las peticiones de Juárez, no le hacía caso, hasta que alguien le llamó la atención y le dijo: estás ofendiendo al señor presidente de la República. Ya se pueden imaginar la situación por la que pasaba esa pobre señora. Y también quiero comentar que mi familia es Sarmiento. Mi esposa, María del Carmen Sarmiento, y no es de la honorable República Argentina, a la quien admiramos mucho, no solo por el fútbol, sino por sus héroes, por sus grandes personajes. Así es que por allá, pues, aunque soy mexicano, la andamos librando también con los criterios y los ideales de Argentina. Comentábamos también que Juárez, al iniciar su trabajo como presidente, primero como ministro de Educación, después como presidente, basificó todos sus ideales y todas sus intenciones en la masonería. Y entre uno de sus objetivos señalaba lo más importante: el estado laico del pueblo, de todos los pueblos. Él decía que la laicidad es el fundamento del orden político republicano. También decía, desde el punto de vista laico, la soberanía recae sobre los ciudadanos libres. Señalaba, el Estado laico es la garantía de la existencia
de una sociedad estable y plural. También afirmaba, los valores de la laicidad fomentan el pluralismo y la tolerancia, los principios rectores de la democracia. Señaló que la laicidad es la garantía de la libertad absoluta de conciencia. También dijo que la educación debe ser una preocupación cardinal de los poderes públicos. Él insistía en que la formación religiosa y el adoctrinamiento ideológico debían mantenerse fuera del ámbito de la enseñanza para que la gente pudiera alcanzar un conocimiento científico real y aceptable. Los valores cívicos, decía, deben ser democráticos y basados en la paz, en la tolerancia, en la solidaridad y en la comprensión, algo así como que está señalado en nuestros principios masónicos. Igualmente nos indicaba que era obligación de todos los mexicanos reflexionar sobre los desafíos que representaba la ignorancia. Y señala que todo el universo debía manifestarse como un compromiso para mejorar los criterios educativos y hacer más inteligente a nuestros mexicanos, en este caso a todos en el universo. Con esos ideales, Juárez lanzó la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1869 y conmovió terriblemente al país, sobre todo entre las fuerzas que representaban los masones yorquitas de aquella época y que enfrentaban a los masones escoceses, que eran los que representaban, perdón, al revés, los grupos escoceses representaban al dominio en contra de la cultura, en contra del pueblo, y que los otros estaban dispuestos a pelear, a luchar por una independencia más efectiva. En ello basó pues esa ley orgánica de instrucción. Fue tan fuerte el impulso que Juárez le impartió a la educación en nuestro país que cuando él tomó la presidencia de la República, en todo el país solamente habían 1,310 escuelas. Imagínense el tamaño tan grande, la pequeñez tan, ahora sí, que tenía nuestra educación. Y cuando él concluyó en 1872 a su muerte, dejó funcionando en el país 8,103 escuelas. Con esa fuerza tan grande, trabajó Juárez en la educación, considerando que el México tenía en esa época solo 18 millones de habitantes. Y aún con todo ello, la diferencia entre la cantidad de habitantes y la cantidad de escuelas que él recibió era totalmente irrisorio. Hay mucho que hablar de Juárez, mucho que decir sobre la cuestión educativa, pero más que nada hay que decirlo del pueblo, del grupo de hombres que lo acompañaron, que lo apoyaron, porque todos ellos eran masones. Es cuanto, hermano, y muchas gracias nuevamente a nuestro hermano por tan bonita conferencia. Gracias, profesor Anastasio, muchas gracias. Tiene la palabra el presidente del CENI, don Anatayer Montejano Arauz, que no hace necesidad de presentación. Muchísimas gracias, mi respetable hermano Balcázar. Primero, pues felicitarnos por tan interesante conferencia. Me gustó mucho ese planteamiento que hace nuestro hermano Carlos Alejandro Sebey, en donde nos dice, ¿será coincidencia, ¿no? Que tengan estas participaciones similares o estos pensamientos similares? De la pertenencia de Juárez a la masonería no hay duda. De lo que hay duda es qué tanto avanzó, si fue solamente un aprendiz de masón o si tuvo otros grados. Realmente el gran delito de Juárez por el que se ganó de enemigo al Papa de aquel entonces, se los voy a compartir ahora,
es un parrafito, la verdad es que ni era para tanto, ¿ah? Pero ahorita se los voy a compartir. Aquí está. Por este parrafito que vemos aquí, se suprimen los tribunales especiales con excepción de los eclesiásticos y militares. No los abolió, ¿eh? Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer los negocios civiles y continuarán conociendo de los delitos comunes de los individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle ese punto. Y luego ya se va con la cuestión militar. Ese parrafito que leemos ahí fue importantísimo para, pues, anatemizarlo, ¿verdad? Ni siquiera era el presidente, además, ¿no? Era otro hermano, el presidente Juan Álvarez, cuando se promulga esta ley, que le llamaron la Ley Juárez, que implicaba separar la iglesia o los fueros eclesiásticos y militares, limitarlos un poco. Ahí empieza toda esta problemática, ¿verdad? Y después se dieron más, porque vinieron otros liberales, como ya lo adelantó nuestro hermano Anastasio, con una playa de sujetos brillantes que cristalizaron en mucho el ideal que hoy defendemos también y que hoy nos vanagloriamos de ello. Y qué importante que estos tres, esta triada que nos presentó hoy nuestro hermano Sebey, muestren justamente personajes que una vez andados en las filas de la masonería, pues no se puede hablar de casualidades, ¿verdad? No es responsable la masonería tampoco por sus actos, ni un sello de manufactura, ¿no? Como si todos fuéramos iguales, pero hay un hilo conductor, que se observa en estas cuestiones y pues desde luego eso da para la creación de mitos, leyendas y conspiraciones. Me parece importantísimo eso porque entonces pareciera que hay un hilo detrás de ellos, hay un gobierno mundial, ¿no? Como se llega a decir, que está moviendo los hilos de estos grandes sujetos para generar un mismo estilo de gobierno, un solo gobierno mundial realmente, ¿no? Eso lo observamos hoy desde los bancos o los fondos monetarios internacionales. Nos mandan leyes y las aprobamos, pero en aquellos entonces era diferente, se veía más bien como una mano negra que andaba ahí atrás, diabólica, estableciendo cuestiones contrarias al establishment. Entonces, se hace nos surge justamente en esta conferencia, entonces, mi hermano Sebey, la pregunta de, ¿habrá entonces un alguien detrás de estos sujetos? ¿O es solamente el pensamiento que nos generó una suerte de personajes con mismos ideales? Esa sería mi pregunta, y que tal vez yo creo que pudiera dar para una siguiente charla, pero pues nos obligas a pensar en estas cosas y desde luego al público que seguirá viendo esta conferencia en adelante, porque pues de por sí nos dicen que somos titiriteros y no sé qué de los gobiernos, pues con esta conferencia pudiera parecer que sí. ¿Qué nos dices al respecto, mi hermano Sebey? Carlos, ¿quiere contestar ahora o al final? Tu Espero micrófono, para hermano. responder, hay dos manitos levantadas y cerramos con Douglas. Ya, perfecto. Adelante, hermano Jorge Buele de Ecuador, consejero por Ecuador. Muchas gracias, querido hermano Jorge Balcázar. Excelente tu conducción. Querido hermano presidente, buenas noches a todos los miembros del ciberespacio. El abrazo siempre fraterno con todos ustedes. Carlitos, excelente tu exposición. Has nombrado varias veces mi nombre, pero el tema fundamental es
la congruencia que encontramos en los tres personajes. Sarmiento en Argentina, cómo el individuo puede trasponer las fronteras y dar educación, y transforma este tema en la Argentina. Luego tenemos a Benito Juárez, que también con su forma, su estructura mental, su principio masónico, hace que también haya transformación en la parte de la educación. Me voy a referir a Eloy Alfaro. Un viejo luchador se le conoce al general. Un viejo luchador porque desde la 1800 a 1912 se genera una lucha de liberación en contra de lo que significaba el dominio de la iglesia en esos tiempos. Hay que tener muy en cuenta este tema. Es un gestor de la libertad revolucionaria emprendida en 1895 a 1912. En 1897 se proclamó el laicismo en la educación mediante la ley de instrucción pública que puso la enseñanza bajo el control del Estado. 3 años más tarde se creó el registro civil. En 1902 se expidió la ley de matrimonio civil, norma que incluyó la legalización de los divorcios. Generó un sistema educativo normalista, una transformación completa en cuanto se refiere a la educación. Generó la ley de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, siendo la raíz del pueblo, pues estas Fuerzas Armadas no se pertenecen a ninguna casta ni élite. Es un logro pero profundo, una transformación completa. Obviamente, la derecha y la Iglesia Católica en su tiempo, pues gestaron todo lo que significa borrarle del mapa a este luchador. Evidentemente terminó con que sea arrastrado y quemado en una plaza pública. Las consecuencias cuando los hombres tenemos convicciones, pagamos con la vida, queridos hermanos. Pero no dejamos de pensar, esta trilogía es trascendental para los cambios en la República, porque la modernización en esos tiempos estaba en auge y tenía que darse, y como efecto se dio. Aparte de esto, generó la transportación, unió la costa con la sierra, con una vía férrea. Y si ustedes pueden entrarle a la parte de lo que significa el ferrocarril ecuatoriano, hay un momento épico que para llegar de la costa del llano a la sierra generan una tecnología, a esa época era pero increíble, la nariz del diablo. Sube en zigzag el tren y llega a las alturas. Entonces, es una transformación increíble, queridos hermanos. Aportes que significativamente hoy están en vigencia, porque los neoliberales, entre comillas ahora, no le dan la preeminencia al Estado, ¿no es cierto? Le tratan de minimizar. La educación, la salud, la seguridad son derechos del pueblo, pero con este tipo de gobiernos, pues simplemente ellos quieren privatizarlo todo, por lo tanto no hay acceso a lo que corresponde derechos de la población. Se ve como referente, como punto de referencia este tipo de logros en cada uno de nuestros países. Es cuanto, queridos hermanos. Muchas gracias, Carlitos, por tu exposición. Gracias, hermano Jorge. Gracias, querido hermano Jorge Vélez, representante, consejero del CENI en Ecuador. Tiene la palabra nuestro distinguido hermano masón Douglas Cárdenas, consejero del CENI en Aruba. Muchas gracias, respetable hermano Jorge Barcaza. Muy bonita la dirección del día de hoy, muy centrada, muy educativa, me encanta. Ante todo, felicitar a Natayer y a todos los consejeros que pertenecen al CENI, a todos los hermanos masones y a todos los invitados, amigas y amigos. Hermano Carlos Sebey, el Che de Argentina. Me encantó esa exposición suya de tratar de coincidir a los tres grandes personajes dentro de la masonería.
¿Coincidencia o causalidad? Yo lo veo más causalidad que coincidencia, que serán 3 masones. Son personas que verdaderamente vienen también de la misma educación que tenemos nosotros. Estamos aprendiendo de Sarmiento, estamos aprendiendo de Alfaro, estamos aprendiendo de Juárez. Como ellos aprendieron de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, de Francisco y de los militares y grandes personajes norteamericanos, masones. Es una cadena. Ahora, la educación latinoamericana. Conseguí una revista del cielo.org de Colombia que decía ¿qué papel ha jugado la escuela de educación a lo largo de la historia latinoamericana? Y la respuesta de este escritor dijo: conocer las escuelas se constituye en un reto para comprender desde su historia el presente en el desarrollo de las sociedades rurales, urbanas y étnicas. Las escuelas llevan implícita una concepción educativa que conduce a orientar un tipo de sociedad de hombres y mujeres con sentido cultural y político. Si podemos llevar ese contexto, estamos llevando a que estos 3 personajes estaban en una lucha. La Iglesia Católica tira piedras a la masonería. ¿Y tú qué crees? ¿Que la masonería va a quedarse con la boca cerrada? Va a tirar también piedra. Y la mejor piedra es la política. Muchos hemos escuchado, yo he escuchado ahorita que Juárez es un indígena, que no es un indígena, un montuano, que no es un montuano, que es un educador, que es más político. Es difícil gobernar, tener un país. Es difícil gobernar a un país dividido. Igual sucedió con Sarmiento y seguro con el general Alfaro. En el sentido, nuestra educación está base del día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros estamos educando? ¿Qué es verdaderamente la educación latinoamericana? Porque no lo podemos comparar una educación latinoamericana con una educación europea o norteamericana. No la podemos comparar. Nosotros tenemos que buscar nuestras esencias y estos personajes buscaron esas esencias a su idiosincrasia, a su cultura y su tradición. Que Sarmiento se fue un poco más al norte. Bueno, que tiene otras personalidades, como lo dijo Ana, que es un controversial. Es lógico, pero el poder, a veces la política, tiene que tomar iniciativa en nuestros pueblos. Hay otra cosa, se ha criticado que la educación tiene que ser laica. Yo quisiera que ustedes hicieran una estadística dentro de sus países. ¿Cuál ha sido la mejor educación? Posiblemente en un país la educación gratuita, la educación pública es mejor que la privada, pero en la mayoría la privada ha sido la mejor. No porque la que paga, sino es porque la que por el dinero, me contradijo, pero por el dinero hace buscar mejores profesores. Es un sentido. Muchos critican, yo estudié en un colegio salesiano, internado, un Don Bosco, mi primaria, y mis calificaciones fueron para arriba. Mi educación fue más elevada que la educación que podía tener un colegio público como el Liceo Vargas, en La Guaira, allá en Venezuela. Hay universidades católicas, como la UCAP, en Venezuela, que salen abogados, economistas, ingenieros, arquitectos más elevados. Eso va a depender también de la política. Mientras nosotros tenemos una política y aceptamos a políticos que verdaderamente lo que vienen a buscar es un poder, implementar una ideología que no ha sido analizada, es otra cosa. Quiero agradecerte, Carlos, por la conferencia de hoy, y quiero agradecer al SEMI, porque es bonito escuchar los diversos pensamientos. Todos aquí estamos en contra y otros estamos iguales. Esto de cuánto, hermano Jorge Barcaza.
Gracias, hermano Douglas. Ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario. Bueno, no sé si nuestro hermano Freddy Michel va a comentar, no lo veo muy callado y muy reticente, pero si tiene algo, tiene sus minutos. ¿Ah? Hoy día va a escuchar nomás, hermano. Micrófono. Ahora. Sí. ¿Voluntario o vas a escuchar nomás? Buenas noches a todos. Carlitos, interesante el punto de vista que has tocado. Los tres masones dedicados a la educación de sus pueblos. Pero también esta noche he encontrado algo. Gabriela, Ana y Paola, que no ha hablado Paola, pero sí nos ha mandado unos mensajes. Se han atrevido a cuestionar. ¡Qué maravilla! Mi corazón ha aumentado un poco. No sé si de tamaño. Pero he visto cómo se han atrevido. Felicitaciones por ello. Tengo yo muchas cosas. Yo soy aprendiz de historiador. No pues al nivel de Carlos o de Bernardo. Yo soy un piojo tuerto a su lado. Pero de vez en cuando también pienso. ¿Qué pasó con uno de los masones más grandes de América? Estoy hablando de Simón Bolívar. En un momento dado de su vida, ha cedado la masonería en la Gran Colombia. Creo que no podemos partir. La educación argentina, propugnada por Sarmiento y sus demás, y sus posteriores, la de Benito Juárez, la de Alfaro, la de Simón Rodríguez, aquí en Bolivia, han servido, nuestros pueblos han logrado liberarse. Yo creo que ahí estamos un tanto equivocados, creo, personalmente. Todos están en condiciones de aceptar mis ideas o mandarlas a la montaña. El vuelo del conocimiento está en nuestras manos, personalmente. He visto una pequeña discusión entre lo privado y lo público. Va a existir siempre. Pero fíjense, hermanos, el conocimiento es personal. ¿Acaso no hemos visto cómo la explicación del hermano Anastasio, que un simple campesino, bueno, yo lo llamo campesino, creo que antes eran indígenas, aborígenes, nativos, en Bolivia saben qué se llaman, interculturales en este preciso momento, 5 de diciembre del 2022. Sí, interculturales. ¿Y saben qué hacen? Asaltan la propiedad privada. ¿Para qué? Para venderla después. ¿Qué puedo decirles de Domingo Faustino Sarmiento? Carlitos, no te vas a enojar. Sarmiento odiaba a Artigas.
¿Por qué lo odiaba? Porque era blanco, de ojos claros, y lo combatió hasta que al final lo exilió. Y el pobre general Artigas murió en Europa en la soledad y en la pobreza más grande. Sin embargo, él, fíjense sus fotos, antes lo declaró traidor al general Artigas. Sin embargo, si se fijan las fotos de Domingo Faustino Sarmiento, encontramos ciertas características bien claras, que él era, no diré negro, tal vez ha sido mestizo, como todos somos. ¿Qué ha hecho con la Patagonia, Carlitos? ¿A cuántos indígenas ha matado? Y se ha repartido las tierras, creo que 60 millones de hectáreas, entre él y sus amigotes. Y sin embargo, predicó la traída de inmigrantes, abrió la Argentina para que lleguen los inmigrantes, pero tenían que ser de ojos claros y de tez blanca. Para terminar, fue presidente de su país, un héroe, gloria y lor. No puedo hablarles de Alfaro y de Benito Juárez mucho porque no sé, pero sí de Sarmiento. Muchísimas gracias y disculpen también mi atrevimiento junto a las tres damas. No querías hablar, pero sabía que te iba a ser incompleto hoy día, así que tenía que decirle. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero decirles que entre 6 participantes de sorpresa, dos no se presentaron, 6 se presentaron, han consumido un tiempo de 13 minutos. Y los demás, los consuetudinarios, han consumido 42 minutos sin contar el consumo de don Freddy Michel. Bueno, con eso sube algo. Bueno, pero ha sido sorpresivo también. Entonces, hemos tenido una buena participación y eso es importante. Yo cierro mi trabajo con decirles que me ha complacido dirigir. Muchas gracias, presidente, al haberme designado. Muchas gracias, hermanos, distinguidas damas y personalidades que nos acompañan. Hemos tenido 8, 10 países trabajando en esto y además sin saber, yo no los conocía, pero ya viendo algunas caras seminueva. Entonces, de Henry, por ejemplo, no sabía, Henry Díaz, que de Venezuela, muy interesante. Termino con esto en cuanto a mi participación. Hay algo que es digno de considerar y es importante que todos somos aquí doctos académicos. Es la crítica textual, cuyo objetivo no es discriminar entre la verdad y el error para llegar a una forma original, sino que eso es normal porque la historia ha venido tergiversándose, era el que la logra, la escribe, etcétera. Es una crítica también llamada, y los docentes saben, es crítica baja. Hay una crítica alta también que hacemos nosotros, que participa en 2 características, y ustedes lo saben, la literaria y la histórica. Hoy día han sido las 2, literaria e histórica. La primera, o sea, la literaria busca pues determinar un alcance, qué alcance tiene este trabajo, etcétera, etcétera. El propósito y el carácter de algunos libros con los que se trabaja, en qué época se trabajó, en qué época se hizo, cómo fueron escritos, si son obras de sendos autores o de algún aventurero, porque hay historias de los aventureros también, que emanan de fuentes anteriores. Hay algunos que tienen algunas fuentes originales, perdón. ¿Cómo han llegado a esto? La histórica aprecia el valor de esta literatura para los fines de la historia. Y tenemos que tener en cuenta muy claramente las partes y las juntas con
con las partes de la literatura que son antiguas, contemporáneas, etcétera, etcétera. Hemos tratado hasta de cambiar esas poesías de varios autores, Entonces, eso no es correcto. Nosotros no tenemos que cambiar, tenemos que estudiar, describirlas, etcétera, etcétera. En suma, las críticas persiguen descubrir lo que el texto narra, o sea, interpretar, que esa es la labor del masón. Lo que los autores quisieron decir, lo que la historia quiso demostrar. ¿Cuáles fueron realmente los hechos? ¿Cuál es la religión de la época y otros puntos por el estilo? Todo esto es ajeno al tratamiento dogmático y homilético que llamamos nosotros. En conclusión, lo que sigue en estas conferencias tan extraordinarias, y el SEMI es objetivo de esto, es el resultado de la reflexión sobre temas controvertidos, convulsionados. El tema de la Biblia no lo toco porque muchos no conocen la Biblia porque algún cristiano se las ha mostrado en la puerta de su casa, pero eso es otra cosa. Pero si vemos en la Amazonía, el libro sagrado está en el Ara. Entonces, tenemos tres grandes luces en el taller masónico. Personalmente y paradójicamente, la Biblia es el más desconocido porque la escuadra y el compás lo dominamos, pero la Biblia no la conocemos. Eso está claro, no podemos hacerlo así, seguramente va a haber un seminario acá. Y guste o no el peculiar sistema de moralidad velado en alegorías e ilustrado por símbolos, está basado en el texto del Antiguo Testamento. Nos gusta o no nos gusta, que oculta un simbolismo y alegorías. Y nosotros trabajamos en eso, los masones. Entonces, eso es importante y hoy hemos trabajado sobre la escuadra y el nivel, hemos trabajado en todos estos temas. Cada día está mejor esto y bueno, muchas gracias por haberme aceptado, por el nombramiento que me hizo Ana Taller. Respetable hermano Carlos Alejandro Sebey, tú vas a cerrar esto con tu comentario general y algunas preguntas que seguramente has anotado y las vas a descifrar, etcétera, etcétera. Muchas gracias y un nuevo aplauso para nuestro hermano Carlos Sebey, a todos los que han intervenido y por todos nosotros. Gracias, Jorgito. En primer lugar voy a responder la pregunta del querido hermano Natayel. Ahora sí la batería, perdón, porque no en su condición de presidente Sí, la batería, bueno, ahora sí. En su condición de presidente. Perdón. Ahora sí, mi hermano se ve, porque si no se quedaban abiertos los micrófonos. Ahora sí. Voy a contestar la pregunta del querido presidente. Yo creo que los hilos los estamos construyendo. Dentro, si la historia escribe algo sobre el SEMI, va a decir se pusieron de acuerdo. Ustedes manejaban los hilos de aquel tiempo histórico. Es decir, siempre va a haber algún analista que encuentre mecanismos para vincular nuestros pensamientos, porque en realidad este espacio común nos lo ha generado. Yo no voy a entrar en los debates históricos, pero me parece que hay que hacer algunas rectificaciones. Artigas se murió en Paraguay exilado, en el mismo lugar donde se murió Sarmiento. Y no es verdad que Sarmiento lo persiguió a Artigas, porque Sarmiento no, el tiempo de Artigas es de 1813, cuando Sarmiento tenía escasos 2 años de antigüedad. Y es verdad que la ciudad de Buenos Aires se opuso a las instrucciones que Artigas le había dado a los diputados de la banda oriental y de otras provincias argentinas, porque en realidad allí quedó planteado claramente la discusión entre el país unitario y el país federal, que generó los alineamientos que en alguna medida Ana Clara planteó al referirse al perfil de Sarmiento. Yo no tengo ninguna duda que es controversial, es más, no tengo ninguna duda que los tres son controversiales y que los tres han generado mitad de la biblioteca a favor y mitad de la biblioteca en contra.
pero que hace 60 minutos largos que estamos intercambiando sobre estas cuestiones, es un indicador de cómo la vida de aquellos tres generó condiciones para que este debate se produzca y que cada uno se alinee según sus propias líneas de interpretación. Y creo que esto es lo que se debe rescatar centralmente. Obviamente que la educación, el modelo educativo de Benito Juárez, el modelo educativo de Eloy Alfaro y el modelo educativo de Sarmiento no resolvieron los problemas de la educación de sus respectivos países. Quizás, entre otras cosas, porque se abandonó alguna de las concepciones. Y yo no sé si es tan lineal esto de que del otro lado de esos tres está el bien y de este lado está el mal. Me parece que como masones, cada uno de nosotros sabe que hay un gris, un negro y un blanco, y que nos toca transitar muchas veces por el gris. Y que el gris es el resultado de la construcción histórica de cada lugar, y de cada generación, y de cada tiempo histórico. Es muy fácil mirar desde aquí y decir tales situaciones deberían haberse hecho de otra manera. Yo no tengo ninguna duda, hay un fuerte discurso en la Argentina alrededor de la idea de que la propuesta de la ley 1420 es la de la normalización de la población inmigrante. No hay ninguna duda que la escuela pública fue el crisol de razas, como en alguna medida se decía en algún tiempo histórico. Pero también me niego a aceptar que Benito Juárez no sea un criollo. ¿Por qué la palabra criollo es el patrimonio de última? No estamos aceptando el discurso predominante cultural impreso por los sectores que cada uno sabrá quiénes son, cuando uno acepta la distinción entre criollos, nativos, indígenas o habitantes originarios. ¿Hasta qué punto no aceptamos esta distinción y le regalamos a los otros, a los que tienen el discurso de la exclusión, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de considerar? Miren, yo le voy a decir un ejemplo clarísimo. En la República Argentina en 1865, mucho antes de que Juárez fuera el benemérito de las Américas, ya había sido fundada una ciudad que lleva el nombre de Benito Juárez, decidido por un gobernador que era el hijo del fraude. Porque, a ver, la democracia de aquellos tiempos históricos no es la democracia del voto secreto y obligatorio y universal que caracteriza a nuestros países de hoy. Veamos, es decir, se votaba en la Argentina, el voto era cantado y se votaba en las iglesias, en las parroquias. Por eso hay una influencia en la terminología política de algunos partidos políticos de la Argentina, la idea de la parroquia. Yo soy militante de tal parroquia. Eso ocurre en los partidos políticos más viejos. La educación no necesariamente libera, la educación también puede controlar. No tengo ninguna duda, no hay peor cosa que una educación que busca homogeneizar alrededor de una doctrina. No hay ninguna duda de esto. Creo que el equilibrio sigue siendo lo más difícil de alcanzar, y quizá las políticas educativas del conjunto de nuestros países están sometidos por un lado a la cuestión presupuestaria y por otro lado a las decisiones políticas de turno, y no ha habido acuerdos duraderos en el tiempo alrededor de los objetivos de la educación. Y desde este punto de vista quiero cerrar con esto, muy breve. La movilidad social ascendente significa que la mayoría de la población debe pasar del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, y los hermanos saben claramente a qué me estoy refiriendo. Pasar del pensamiento concreto para el pensamiento abstracto, ya lo he dicho alguna vez, significa dejar de contar con los dedos para contar con la cabeza. Y cuando la gente no cuenta con la cabeza, lo engañan con mucho más facilidad que si cuenta con los dedos, obviamente. Entonces,
la educación puede ser un instrumento de dominación y quizás a partir de los 90 las políticas públicas de todos nuestros países hayan sido subsumidos por esta idea de que hay que borrar la línea entre el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto y que la escuela no debe darnos la herramienta para el pensamiento propio. Es todo, querido hermano Natayel. Gracias, hermano Carlos. Voy a pasar no el mando porque lo tiene siempre el hermano Natayel, pero ya dejo de transmitir en mi canal y bueno, a disposición, pues ya terminó todo esto. Muchas gracias, adelante. Querido Natayel, te ruego entregar a vos el certificado a nuestro ponente. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales, el CEMI, otorga el presente reconocimiento al respetable hermano Carlos Alejandro Cebey por haber dictado la conferencia 309 Alfaro, Juárez y Sarmiento el 5 de diciembre de 2022, era vulgar, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos despedimos ¿Me permitís, de las personas. Natayel? Muy breve. Adelante. Hay una coincidencia. 309, 9 más 3, 12. Hoy hablamos de 3 masones importantes de Latinoamérica. Creo que no sé si es coincidencia o causalidad, Tampoco es coincidencia. pero está claro que el 9 más 3 da 12, 2 más 1 da 3, y 3 son los personajes que nos han mantenido en el vilo de este debate que hemos tenido, muy respetuoso, por cierto. Seguramente. Y vamos a seguir con esos debates porque, pues efectivamente, no son figuras de yeso, ¿verdad? Ni santos, ni nada de eso. Son personas y como personas tienen virtudes y defectos, grandes defectos, ¿no? Pero lo importante es que nos dejaron. Eso me parece que es lo más interesante. Ya el chisme, pues, lo podremos conocer por conocerlo, pero ¿qué es lo que legaron a nuestros países, a nuestra humanidad? Eso es lo que más interesa. Así que, pues, nos despedimos de los asistentes de Facebook y haremos lo propio en la sala de Zoom, no sin antes invitarlos el próximo sábado. Tendremos una conferencia, Desafíos de la Inteligencia Artificial, que nos otorgará nuestro hermano Ricardo Neira Navarro. Interesante también. Bueno, pues pasen buena noche y nos despedimos.